Nos preparamos para la exposición de la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12. Y lee de la siguiente manera. Siempre leemos con reverencia, con atención. Leemos en el nombre de ese trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde una vez más por tus múltiples bondades para con nosotros en Cristo. Nos acercamos con humildad, Padre Santo, con mansedumbre ante tu palabra, solicitando, Padre Santo, Señor, que tu amado Espíritu Santo una vez más nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Que tu palabra que ha sido revelada pueda ser iluminada por medio de tu Espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente. Que podamos afirmarnos en la misma. Que nuestros pensamientos puedan ser corregidos y alineados de acuerdo a tu palabra. Edifica a la iglesia, salva al perdido. Padre Santo, mientras se expone tu palabra y hablamos de Jesucristo, te pedimos con humildad, Señor, una vez más, que mientras tú eres glorificado a través de la exposición de la misma, tengas a bien tener misericordia de hombres que no lo merecen. Y te damos gracias porque sabemos que tú te gozas, Señor, en salvar, en llamar a aquellos que según tu plan, según tu propósito, fueron así, Señor, apartados para ello. Te damos gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. La porción que corresponde al día de hoy me tomó con toda honestidad un tiempo poder entenderla, no porque el pasaje fuera confuso, difícil, sino porque no lograba encontrar realmente el verdadero propósito en la narración. Les soy muy sincero. Cuando la leí por primera vez, 2 cosas salieron o brincaron a mi vista inmediatamente. Una, la levadura, que es interpretada como la doctrina de los fariseos y los saduceos. En otras palabras, que el pasaje podía girar o tornarse o ir enmarcado en el mandato de no permitir las falsas doctrinas, de guardarnos de las falsas doctrinas, de perseverar en la sana doctrina. Pero también al mirarlo, sale a reducir también esa amonestación que reciben los discípulos al haber malinterpretado las palabras de Jesús,
y Jesús les llama hombres de poca fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué no pudieron entender los discípulos? ¿Por qué llegaron a una conclusión tan distante de lo que realmente Jesús les había dicho? Luego, estudiando el pasaje, me pregunté si había una relación entre ambas. Una relación entre guardarnos de la falsa enseñanza y la falta de fe o la falta de conocimiento en la Escritura. Y la realidad es que ambas cosas están o van de la mano, van ligadas. Nuestra falta de comprensión de la Escritura, nuestra falta de entendimiento, nuestro poco crecimiento en la palabra de Dios, abre las puertas a que podamos ser llevados, como dice Santiago, a todo viento de doctrinas, estratagemas de hombre, a que nuestra fe sea como, Santiago dice, como las olas del mar que va de un lado hacia otro. Y a veces así parece ir la iglesia de nuestros días. Va de evento en evento, de propuesta evangelística en propuesta evangelística. Jesús en esta narración se ha montado con los discípulos y ha cruzado nuevamente el mar de Galilea. Cuando llegan al otro lado, los discípulos se les ha olvidado traer pan. De hecho, el Evangelio de Marcos dice que traían un solo pan. Tenían un pedazo de pan. Y Jesús inmediatamente les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Si recordarán, el capítulo 16 comienza con ese momento en que Jesús regresa después de haber estado un tiempo en territorio gentil. Y lo primero que vuelve a enfrentar es la oposición del liderato, demandando una señal, pero querían ver una señal diferente, algo extraordinario, algo del cielo. Claramente diciendo que lo que él había hecho hasta ese momento a ellos no les decía nada con relación a quién era Jesús. Sabemos que en Mateo 16, del 1 al 4, Jesús claramente le dijo a los fariseos y a los saduceos que eran hipócritas, que se presentaban delante de los demás, delante del pueblo, con presunción de gran conocimiento. Podían mirar el cielo y decir, hoy va a haber un buen día o hoy va a llover, pero no podían conocer, según Jesús, la señal del tiempo, el tiempo profético en el que estaban viviendo, y ese tiempo profético señalaba la llegada del Mesías. Piden una señal del cielo, y la señal del cielo a los hombres es Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese es el contexto inmediato a esta narración. Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero ellos pensaron que Jesús les había dicho lo que les había dicho porque a ellos se les había olvidado traer el pan. No hubo entendimiento. No comprendieron lo que Jesús les había dicho. Y no comprendieron lo que Jesús les había dicho, no porque no fueran creyentes, sino porque no estaban ejercitando la fe, no estaban creciendo, no estaban prestando la atención necesaria. En la exposición de lo que se presenta en estos versículos, Jesús vuelve a recordarle lo que había sucedido en la señal de los 5,000 y de los 4,000. Lo cual debía estar en sus mentes y grabarse y mostrarles que no podía hacer la interpretación porque ellos no hubiesen traído pan. Pues él, con 5 panes y 2 pececillos, había alimentado una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aun cuando un pan fuese muy poco,
Eran 12 discípulos y el maestro 13 a lo sumo. Si 5 panes dio para 5,000 personas, un pan para 13 o 20 personas, estaban en una mejor posición desde ese punto de vista. Pero se habían olvidado que cada señal, cada palabra de Dios apunta a Cristo y que el verdadero pan que descendió del cielo estaba con ellos y que el problema nunca había sido sobre el pan. Jesús no estaba preocupado por el pan. Quienes estaban preocupados por el pan y conjeturaron o pensaron que se debía a eso la aseveración de Cristo, fue algo muy propio de ellos. Jesús les manda, guárdense de la levadura, guárdense de la levadura, y ellos entienden, oh, eso le está diciendo porque se nos olvidó el pan. Lo que les quiero presentar hoy en la narración, y espero que podamos verlo, son algunas reglas básicas de interpretación que son necesarias a modo de no llegar a conclusiones erradas. Básicamente va a ser algo muy básico en lo que se cataloga como la hermenéutica bíblica o la ciencia de la interpretación, cómo entender bien la Biblia. Pero quiero que entienda que no se limita a ello. Los errores que cometieron los discípulos y que los llevó a una mala interpretación son muchas veces los mismos errores, la misma actitud de conjeturas, de presunción, de tomar decisiones y llegar a conclusiones sin investigar en ignorancia que rompen relaciones. Ay, que yo creo que mi esposo me dijo esto por tal cosa. Es que el hermano me dijo esto porque no llegue a conclusiones si usted no sabe. Y mucho menos cuando tiene la persona de frente y puede preguntarle. Si algo no hemos entendido, debemos preguntarle a la persona o clarificar. Hermano, hermana, esposo, esposa, debo entender que esto es lo que me estás pidiendo. Pero lamentablemente los seres humanos conjeturamos, llegamos a conclusiones sin tener el cuadro completo. Y créame que hay malas interpretaciones que han destrozado familias. Lo que les quiero decir con esto es que lo que vamos a ver hoy no solo sirve y es necesario para interpretar la Escritura de manera correcta, sino que son principios de vida que nos ayudan a no ser categóricos en algo, a no concluir sin haber hecho primero el debido ejercicio. Los discípulos no entienden en este pasaje lo que Jesús les ha dicho, no porque no sean creyentes. Jesús ya ha expuesto en Mateo capítulo 13 que la característica principal de un corazón regenerado que se evidencia en el buen terreno es que ese terreno se le da el poder entender el Evangelio. No hay manera de ser creyente sin entender el Evangelio. Pero ese Evangelio básico condensado en el cual aceptamos el llamado de Dios, el mandato de Dios al arrepentimiento, en que podemos reconocer nuestra perdición, nuestra rebeldía, en que Dios nos permite ver en Cristo el Salvador. Todo eso básico, pero medular, central en el cristianismo. Pero hay otras doctrinas posteriormente, de lo que implica, de lo que representa la obra de Cristo, que toman tiempo en comprenderlas. Si hay algo que usted puede ver en Mateo y lo puede ver en otros evangelios, es que la Escritura presenta una y otra vez que los discípulos en momentos dados luchaban por entender ciertas cosas. De hecho, en este mismo capítulo, más adelante vamos a ver que el mismo discípulo que Jesús reconoce que Dios le ha dado entendimiento para hacer la declaración más importante, la declaración en la cual hay salvación y sobre la cual se edifica la iglesia, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor, es el Mesías, la hace Pedro.
Ese mismo Pedro que afirma que Cristo es el Mesías y el Hijo de Dios, posteriormente reprendido por el mismo Jesús. Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La doctrina es importante. Y Jesús no les está dando una sugerencia. Jesús les había dado un mandato. El mandato fue: guárdense de las doctrinas de los fariseos y de los saduceos. Pero ellos nuevamente entendieron que lo que Jesús les había dicho, según sus conjeturas, basado en que lo que Jesús decía, lo decía porque ellos se habían olvidado de traer pan en la barca, era que cuando salieran a comprar pan, no compraran pan, o se aseguraran que no compraran pan por personas que procedieran de los fariseos o de los saduceos. ¿Se imagina? Cómo el ejercicio de la interpretación y el estar llevando a conjeturas y partiendo de fuente equivocada nos lleva a ¿qué? A una conclusión totalmente errónea. Hay al menos 4 aspectos sencillos que quiero discutir, que veo en esta lección, y ya he mencionado el primero. Nunca conjeture o suponga. Conjeturar o suponer es que usted no entiende, pero que a usted le parece que debe ser, que debe estar relacionado lo que se dijo a algo que usted tiene en su mente. Así no se estudia la palabra de Dios. Así no se llega a una interpretación correcta. Si algo resurgió, porque no es una verdad nueva, resurgió de la Reforma Protestante del siglo XVI, fue la sola Escritura. Permitamos que la Biblia interprete la Biblia. No es mi pensamiento el que yo pongo para entender la Escritura. Para yo entender la Escritura, debo entenderla sobre la base de la misma Escritura. La Escritura se explica a sí misma. De ahí emerge o surge otro principio, que es que los pasajes difíciles o oscuros se interpretan, se ven, se pueden entender a la luz de los más claros. Cuando usted hay algo que la Escritura muestra o enseña que no es de fácil comprensión, lejos de empezar a usted conjeturar y suponer, bueno, yo creo que esto debe ser tal cosa. Usted debe ir a la Escritura y ver qué dice la Escritura con relación a ese tema. De hecho, no era la primera vez que Jesús hablaba de la levadura. Cuando Jesús inicia las parábolas del reino, en Mateo capítulo 13 había o hay una parábola exclusivamente sobre la levadura. Se llama la parábola de la levadura. Y en esa parábola ya Jesús les había expuesto el concepto de la levadura, no de una manera literal, sino metafórica. Diciendo que de la misma manera en que la levadura se coloca en la masa y la masa se leuda, viene de la etimología de la palabra, se levanta, crece, de esa misma manera crecería ¿qué? El reino de los cielos. Así que ya Jesús había hablado de la levadura y no lo había hablado de manera literal, sino haciendo uso de lo que se llama una figura lingüística. La Biblia está llena de esas figuras. Pero ellos conjeturaron, y ya sabemos cuál fue la conjetura. Jesús dijo lo que dijo porque se nos olvidó traer el pan. Jesús no había dicho eso porque ellos habían olvidado traer el pan.
Jesús había dicho lo que había dicho, valga la redundancia, porque los fariseos y los saduceos se presentan de manera hipócrita como personas que realmente buscan adorar a Dios y que son celosos de la ley de Dios. Por lo tanto, le quieren demandar a Jesús que muestre que Él es verdadero cuando son falsos ellos en sí. Quieren pretender ser algo que no son. Querían que Jesús mostrase que Él era la verdad, que Él era el camino y que Él era la vida. Mostrando una apariencia de que ellos estaban en el camino, en la verdad y en la vida. Pero nada más lejos. Así que no conjeture, no suponga, no sabe algo. Pregunte, estúdielo, investigue, pero no llegues a conclusiones sin tener el cuadro completo. Te va a librar de problemas, porque luego esos pensamientos no se quedan en nuestra mente. Sobre esos pensamientos tomamos acciones y decisiones. Lo segundo que faltó y falta muchas veces en la interpretación correcta de la Escritura es el contexto. Ellos colocaron como el contexto la falta de pan. Y Jesús les dice: el contexto de lo que yo les estoy hablando no tiene que ver con el pan. ¿Se les olvidó lo que pasó en la alimentación de los 5,000 y de los 4,000? ¿Por qué Jesús los lleva a la alimentación de los 5,000 y los lleva a la alimentación de los 4,000? Que aprovechando la coyuntura, allí claramente evidencia que ambas manifestaciones fueron diferentes, en momentos diferentes, con personas diferentes. Y aún observe que donde el pan es recogido se menciona de forma diferente. La cantidad que se recoge es diferente. ¿Por qué Jesús los lleva a esas alimentaciones o esas señales? Los está confrontando. Les está diciendo: aquí nunca ha habido un hecho sobre falta de pan. Porque yo soy el pan de vida. ¿No se han dado cuenta lo que le está diciendo a los discípulos? ¿Por qué concluyen que es por falta de pan? Si el que está conmigo está con el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. No importa si lo que tenían era un pedazo de pan, estaban con el pan de vida. Lo que eso significa entonces es que ellos no habían comprendido realmente, no habían entendido las señales y no habían visto lo que las señales hacen. No es marcar solo un milagro, que es lo que nosotros, nuestros ojos se nos van al milagro. Es señalar quién es Cristo. Si ellos supieran quién es Cristo, no hubiesen estado preocupados por un pedazo de pan. Su tercer error, y es un error muy común en la interpretación, tomaron las palabras de Jesús de manera literal. Cuando hablamos de esto en la interpretación bíblica, hay confusión y quiero explicar. Debemos interpretar lo que la Biblia dice como lo dice, eso es literal. Si algo dice, lo dice, no podemos negar que no lo dice. Ahora, eso no significa, y aquí viene el punto, que dentro de lo que dice debamos interpretarlo o entenderlo de acuerdo al lenguaje o a las figuras que se utilizan en la expresión verbal. Cuando Jesús dice: yo soy la puerta, debemos entender que Jesús dijo que Él es la puerta. Literalmente Él dijo que es la puerta. Lo que no podemos entender de manera literal es que Él es un pedazo de madera. Porque está haciendo uso de una metáfora. La puerta da acceso a algo, da entrada a algo. Y de esa manera es que debemos entenderlo.
La Biblia dice lo que dice, pero el hecho de que diga lo que dice no significa que nosotros no prestemos atención a cuál es el propósito, la forma, la manera en que se expresan las ideas, en que se presentan los argumentos. Eso los llevó a errar. Pues Jesús no estaba hablando de levadura, en el sentido de que tuvieran cuidado al comprar pan, ya que no lo habían traído y no se lo compraran a los fariseos o a los saduceos, porque a Jesús le caía mal la levadura de ellos. Mire las ideas locas, absurdas que llegamos cuando partimos ¿de qué? De un contexto equivocado. En la Escritura el contexto lo es todo. Por eso es que muchas veces erramos. Queremos leer un solo pasaje separado del libro, de la carta. Ni tan siquiera nos tomamos el tiempo de leer el relato que antecede, el relato que sigue. Míralo en el capítulo 16. Si alguien está estudiando el capítulo 15 de Mateo y no ha leído el 16, y de momento leyendo la señal o la alimentación de los 4,000 se percata de que hay unas similitudes entre lo que acontece en los 4,000 y los 5,000. Podría pensar, ¿se tratará del mismo relato? Como dijimos que algunos comentaristas piensan que así fue. Pero si hubiésemos leído un poquito más, cuando llegamos al capítulo 16, nos damos cuenta que si eso nos llegó a nuestra mente, inmediatamente lo descartamos. ¿Por qué? Porque la Escritura claramente dice que fueron dos. Jesús mismo lo dijo con su boca. Por lo tanto, el contexto es importante. ¿Cómo se dijo? ¿A quién se dijo? ¿Por qué se dijo? ¿Para qué se dijo? ¿Con qué propósito se dijo? Necesitamos esa información para poder entender. Tomaron las palabras literales y se olvidaron de que la palabra levadura se podía también tomar de manera metafórica, o sea, una comparación. Por último, y no menos importante, no están en un orden, cada señal, cada palabra, cada evento que leemos en la Escritura o que los discípulos tuvieron a bien ser testigos oculares, deben impregnar en nosotros, deben llevarnos a comprender el carácter y la persona de Cristo. En otras palabras, que cada vez que estamos examinando un pasaje debemos mirarlo a la luz de Cristo. Nunca interprete la Escritura fuera de la obra de redención de Cristo. Porque eso es lo que crea que estemos tomando posturas y llegando a interpretaciones diferentes. Se lo pongo en la alimentación. Si usted saca a Cristo de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000, usted concluye lo que concluyen muchísimos hoy. Que más que otra cosa, disculpen, son estaciones repetidoras. Que la iglesia lo que está llamada es hacer obra social. Hay espacio para la obra social. Pero ese no es el rol de la iglesia. La señal tenía como propósito, explicada por Cristo mismo el segundo día, de señalar que Él es el verdadero pan de vida. Entonces, si la Escritura dice que eso es lo importante, que de la misma manera en que Jesús tuvo el poder de parte de Dios para suplir la necesidad de todos los que estaban allí presentes, cuando para los discípulos era imposible, no había recursos. De esa misma manera Jesús es suficiente para salvar a todos por los cuales Él daría su vida. Esa es la forma correcta de interpretarlo. De que Jesús es suficiente para todos, como Él mismo indicó, para todos los que se acercan a Él.
Pero cuando sacamos la figura de Cristo, sacamos realmente el centro de la interpretación, nos vamos por vías alternas que no parecen malas. Hagamos buenas obras, ayudemos al pobre, cuidemos del necesitado. La Biblia habla de eso. Pero esa no es la función principal de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia fue colocada según el libro de Efesios capítulo 3 para declarar la multiforme sabiduría de Dios al mundo. Es más, Pablo dice para que se enteren los principados y las potestades de la obra gloriosa que Dios ha hecho en Cristo. ¿Por medio de quién? De la predicación de la iglesia. No conjeture. No tiene la información, investigue. No sabe si eso fue lo que le quisieron decir, pregunte. No está bien conjeturar. El contexto lo es todo. Coloque el contexto antes de interpretar. ¿Quién escribe? ¿A quiénes le escribe? ¿Por qué le escribe? Todo eso es importante para entender lo que se dice. No obvie las figuras lingüísticas o el género literario al que lee. No es lo mismo leer lenguaje apocalíptico que leer un evangelio o leer una carta pastoral. Todas son divinamente inspiradas por Dios. Pero el propósito, la manera en que se redacta, cómo se escribe es diferente. No es lo mismo el lenguaje apocalíptico que el lenguaje poético de proverbios. Usted tiene que considerar eso. Y eso no es propio de la interpretación bíblica. Es propio de cualquier análisis literario que usted haga, de cualquier libro que esté leyendo. Usted no se puede dar el lujo de poner el contexto que usted quiere, que le parece. Tiene que colocar el contexto correcto. Si es que usted quiere entender lo que ese autor está diciendo. Y por último, toda interpretación tiene que llevarnos y guiarnos a Cristo. Un mensaje que no habla de Cristo, que no presenta a Cristo, que Cristo no es glorificado, que el Evangelio no es expuesto, hay un problema. Es una mera historia. Todo esto surge porque Jesús les ha dado un mandato a los discípulos cuando se bajan de la barca. Les ha dicho, cuídense de las falsas enseñanzas. Retengan la doctrina. Es lamentable que hoy la iglesia no estudia las doctrinas. No solamente hierra, falla en la interpretación, pues desconoce cómo interpretar correctamente la Escritura. Cuando el primer principio es deja que la Biblia hable por sí misma. No pongas palabras donde no están. No llegues a conclusiones que la Escritura no coloca, pero estamos llenos de enseñanzas que no están en la Escritura. Jesús habló de la importancia de la doctrina. Pero usted sabe qué ha hecho la iglesia en nuestros días. Dice que la doctrina no es importante. Porque la doctrina divide. Con toda honestidad es ridículo decir eso. Porque esos mismos que dicen que la doctrina no es importante y que no se debe enseñar doctrina porque la doctrina crea confusión y problemas dentro de la iglesia. ¿Cómo responden cuando alguien les pregunta, ¿quién es Jesús? Para usted responder, ¿quién es Jesús? Cualquier cosa que usted vaya a decir es una enseñanza. El problema no es que
enseñanza de si es bíblica o no es bíblica. La doctrina es fundamental, es medular, es necesaria. Pero la iglesia de hoy, los cristianos de hoy no estudian las doctrinas de la Escritura. Y quien debería estar pendiente de ellas es la iglesia, son los pastores, los llamados a enseñarlas. Pero cuando su visión del reino es, según usted, alcanzar a cuantas personas usted pueda retener y mantener, y ganarse según usted para su gloria, usted se aleja de la doctrina. Porque quiere predicar un mensaje que, de manera general, que guste. Un mensaje que no sea confrontativo. Por eso usted ve que ya no se habla de pecado, que no se llama al arrepentimiento, que no se habla de la importancia de la santidad, que no se habla de la vida justa y santa a la cual somos llamados a vivir, que no se habla de la necesidad de no dar paso a los deseos pecaminosos que antes teníamos y por los cuales vivíamos. Porque ahora necesitamos predicar un evangelio sin doctrina. Un evangelio sin doctrina, con todo respeto, ¿puede ser llamado evangelio? No puede ser llamado evangelio. Jesús no le dio una sugerencia a sus discípulos. Les dio un mandato. Y si nosotros somos iglesia y usted es un verdadero creyente, usted no tiene el derecho de decir que la doctrina no es importante. El pasaje claramente afirma que la doctrina es importante. Y que si no estamos preparados, si no estamos entendidos en la Escritura, estamos propensos a interpretarla mal. No solamente a ser llevados por doquiera viento de doctrina, sino peor aún, ser nosotros los promotores de un falso evangelio, porque en vez de estar basado en la Escritura y en una interpretación correcta de la misma, está basado en suposiciones humanas. Pienso que esta porción de la Escritura, más allá de verla como un señalamiento a los discípulos, debemos verlo como una escuela de crecimiento y de amonestación también para nosotros. Todos en algún momento dado hemos sido muy rápidos en llegar a conclusiones. Y si usted es honesto, muchas de esas conclusiones en ocasiones han sido erradas. Y es triste cuando uno ha tomado una decisión errada. Y si eso fuera que usted compró un neumático que no era el correcto, y a lo mejor pues gastó un poco de más dinero, no tiene tal vez mucha más trascendencia. Pero si su interpretación equivocada le ha traído problemas con su esposo, su esposa, sus hijos, con la iglesia, en el trabajo, entonces más vale que tomemos el tiempo de analizar primero, de procurar hacer el debido ejercicio, análisis, estudio, antes de ser categóricos o de llegar a una conclusión. No es pecado preguntar. Y no es pecado ser ignorante cuando uno no ha sido expuesto a la verdad. Pero le soy honesto y para terminar. Pero cuando usted ha sido expuesto a la verdad, una y otra vez, y usted persiste en su mentira, y usted persiste en interpretar la Escritura de acuerdo a sus propias conjeturas, usted tiene un gran problema delante de Dios. O no es creyente, de lo cual hay una alta sospecha. ¿Por qué digo no es creyente?
Porque en todos los relatos, lo puede observar en cada uno de los relatos, que los discípulos vinieron a desentendimiento o no entendieron. Una vez Jesús clarifica, coloca la información que falta, corrige lo que ellos no habían entendido, inmediatamente entienden. La Escritura claramente afirma que los verdaderos creyentes, una vez son confrontados con la palabra, expuestos a la palabra, la aceptan. Pero ahora estamos ante una generación de creyentes o supuestos creyentes que están llenos de conjeturas en su mente, que ni tan siquiera son humildes para reconocer que no han leído la Escritura ni la estudian, pero están llenos de creencias de las cuales no están dispuestos a escuchar ni que nadie les diga que están mal. Porque así lo aprendí, así lo he predicado por años, así me lo enseñaron en mi iglesia. Lo hayas predicado por años no dice nada. Te lo hayan dicho en tu iglesia no dice nada. Aplica el principio de la Escritura. ¿La Biblia lo dice? ¿Es eso lo que afirma la Escritura? Si no lo es, hermano, es hora en tu vida y en mi vida de corregir lo torcido. Pues el desentendimiento en un área te lleva a errores a otra área. El no haber comprendido lo que pasó en la alimentación de los 5,000 y de los 4,000 no les favoreció, no les ayudó a poder entender lo que Jesús les decía ahora. Porque es como en la escuela. Para entender ciertas cosas a veces hay que tener primero una base. Y aunque el conocimiento básico a la salvación nos llegue en la regeneración, el desarrollo en la doctrina cristiana es progresivo. Pero nunca va a progresar más allá del tiempo que con diligencia y con un corazón sincero te acercas a la palabra de Dios en oración. Y yo temo y lo digo, se los digo de frente, a ustedes o a otros, que la mayoría de los llamados cristianos hoy no leen la Biblia. Si usted no lee la Biblia, ¿de dónde entonces sacas tus definiciones, tus conclusiones de lo que ella afirma? Por conjeturas, suponiendo que entiende. Dios no te llamó a suponer. Dios te llamó a aceptar su palabra revelada por su Espíritu y a tomarla como normativa, como verdad, como fuente de vida. Y esa palabra es más que escrita, esa palabra habla de una persona, Jesucristo. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias por la oportunidad en que tú nos brindas, la oportunidad por la cual tú nos permites y nos brindas este espacio, este tiempo para poder estudiar y ser expuestos a tu palabra. Permitas tú, oh Dios, que el mensaje predicado, basado en tu palabra, pueda ayudarnos a entender la necesidad de guardar fielmente lo que tú nos has dado y entender que es imposible guardar con fidelidad lo que se nos ha otorgado, concedido en la revelación llamada la Biblia, si nosotros no la estudiamos, si lo que estamos es conjeturando o pensando lo que a nosotros nos parece. Jesús dijo: Señor, ayúdanos a ser cristianos que hablamos no de lo que nos parece que Jesús dijo. Una iglesia que afirma lo que la Escritura dice. Una iglesia que busca vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Una iglesia que predica y enseña lo que la palabra dice. Señor, te damos gracias, porque aunque como los discípulos
confrontamos momentos en que no entendemos. Qué maravilloso es que como los discípulos tú nos llevas a través de tu misma palabra a entendimiento. Y luego vemos cómo en el versículo 12 lo que ellos no entendían, ahora dicen que entendían que Jesús no se había referido a la levadura en términos de pan, sino a la levadura en términos de una metáfora, una comparación, en términos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Danos comprensión en tu palabra. Y una comprensión no para tener una fuente, un conocimiento meramente mental. No solo para sentir con tu palabra, sino para vivir por medio de ella. Pues ella es la verdad. Y ella es el medio de gracia por el cual Jesucristo es anunciado a los hombres. Es el medio a través del cual el Espíritu Santo, obrando en el corazón, aplica ese mensaje para llevar a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Permítenos ser esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Y perdónanos cuando somos ociosos, perezosos, vagos y no hacemos lo que nos corresponde. Y erramos no porque somos ignorantes, sino que somos ignorantes por no hacer lo que debemos hacer. Ayúdanos a entender que eso se constituye en pecado. Pues tu palabra dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Perdona nuestras faltas y nuestras ofensas. Y ahora permítenos con gozo, con una actitud de reflexión, de humildad, presentarnos, sentarnos a la mesa y comer del pan y de la copa, de aquel del cual el Evangelio anuncia y habla, de Cristo. Te lo pedimos, Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.